En el capítulo anterior, el Frente Popular y la conspiración contra la República. El Frente Popular gana ajustadamente las elecciones y retorna al gobierno. La conspiración militar se acelera y crece la tensión social y política. El asesinato del dirigente falangista José Calvo Sotelo provoca el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936. España queda dividida en dos. Comienza la Guerra Civil. La Guerra de las Columnas. El pronunciamiento del 18 de julio de 1936 fracturó España en dos mitades irreconciliables y con una paridad de fuerzas que hizo inevitable la guerra civil. El levantamiento militar planificado con paciencia por el general Emilio Mola desde Navarra no estaba del todo articulado, pero la guarnición de Melilla en África se sublevó sorpresivamente para evitar un inesperado registro policial que amenazaba con descubrir un depósito de armas clandestino, y esa circunstancia obligó a adelantar la ejecución del golpe. Para colmo, el fracaso de la rebelión en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia alteró los planes de los conjurados. Mola envió dos columnas hacia la capital española, una desde Valladolid y otra desde Pamplona. El control de Madrid era fundamental para lo que imaginaban como un rápido descabezamiento del gobierno y una represión enérgica de cualquier resistencia. El problema inmediato se centró en tratar de que el grueso de las tropas coloniales, eventualmente aisladas en Marruecos, pasaran a la península, consolidaran la situación del general Gonzalo Queipo de Llano en Andalucía y atacaran Madrid por el sur, mientras Mola lo hacía por el norte. Enrique Lister Forján, militante comunista, voluntario de las milicias populares, conductor de la 11 División y luego del 5º Cuerpo de Ejército, ha expresado: los políticos de los diferentes gobiernos republicanos dejaron intacto el ejército con sus mandos fascistas, dejaron intacta la tierra en manos de los terratenientes, dejaron intacto el poder de la Iglesia. Ellos tienen una tremenda responsabilidad en que se haya producido la sublevación. El proyecto de los conspiradores de descabezar a la República con un golpe súbito y coordinado había fallado. Pero los republicanos tampoco tenían el control de la situación. Ante los bandos en pugna se abría el abismo de la guerra civil, y el gobierno veía claramente que su única esperanza residía en el respaldo de los sectores populares. Por eso, el presidente de la República, Manuel Azaña, afirmó el 20 de julio de 1936. Es propósito del gobierno mantener firmemente, sin vacilaciones ni desmayos, la defensa del régimen republicano, apoyándose en el pueblo, que con tanto calor le presta su adhesión y aceptando agradecido su heroica cooperación. El ejército español, en 1936, era pobre en equipamiento y sus conocimientos técnicos continuaban fijados en la primitiva guerra del Rif. Su núcleo de choque más importante eran las tropas asentadas en Marruecos, acostumbradas a la guerra colonial contra adversarios mal armados y peor organizados, aunque maniobreros. Tanto gubernamentales como rebeldes se desplegaban en general en columnas que presentaban una línea de tiradores sin reservas para contraatacar cuando se rompía el frente, lo que los hacía susceptibles de verse envueltos ante cualquier penetración del enemigo. Las tropas coloniales conocían esa situación
y en todo combate trataban de establecer una cuña en la línea de milicianos republicanos, ante lo cual estos emprendían la retirada. El armamento pesado era escaso y la artillería también. En el campo republicano, esa situación se agravaba porque el pronunciamiento militar provocó un inmediato estallido revolucionario y una desordenada distribución de las armas. La guerra de columnas el ejército español lo conocía muy bien, y sobre todo el ejército de África, porque allí se había hecho mucho esa guerra de columnas, más que de frente. Cuando no hay unos frentes definidos, cuando no hay un río, una carretera, ni unas trincheras, sino que lo que se trata es de tomar unas poblaciones civiles, hostiles, insurgentes, insurrectas, como era el caso de las cábilas marroquíes, pues sí, funcionaba mucho la guerra de columnas. O sea que eso era algo que ya tenía muy aprendido y muy ensayado, ¿verdad? No es una guerra convencional exactamente. ¿En qué consiste una columna? Se llaman columnas mixtas. Una columna es una amalgama de distintos cuerpos, en porcentajes, digamos, variables. Es decir, hay infantería, hay caballería, hay algo de artillería, puede ser artillería ligera, algún mortero que tiene algún regimiento de infantería, o algunos cañones aportados por la infantería, algún carro blindado, que también los había ya, la Guardia de Asalto los tenía y los incorporan los sublevados. Es una amalgama en la que cabe en distintas dosis de cualquier cuerpo. Eso es una columna. En Cataluña, el gobierno de la Generalitat se vio desbordado por los anarcosindicalistas de la CNT y de otros grupos de extrema izquierda, que con más fervor revolucionario que organización se lanzaron en ofensivas desordenadas hacia Zaragoza y Huesca. Las columnas de milicianos eran indisciplinadas, iban mal armadas y en general carecían de una adecuada dirección, pues respondían a jefes carismáticos, fogueados en la lucha sindical, pero sin conocimientos militares para un enfrentamiento de esta naturaleza. Iban más dispuestos a promover la insurrección libertaria que a guerrear contra los rebeldes. El mítico dirigente anarcosindicalista Buenaventura Durruti fue un claro ejemplo de esa actitud. Participó de modo activo en el aplastamiento de la sublevación en Barcelona y luego al mando de una nutrida columna de milicianos, con más voluntad que organización. Marchó hacia Zaragoza y chocó con las tropas sublevadas a la altura de los Monegros, donde se estabilizó el frente. Pero Durruti estaba más interesado en extender la revolución social a toda España que en restablecer el mero orden republicano burgués. Además, no pudo o no quiso coordinar ningún plan conjunto con quienes estaban al frente de las otras columnas que salieron de Barcelona. En noviembre de 1936 se trasladaría a Madrid, donde fallecería como consecuencia de un disparo, aparentemente una bala perdida. Si bien nunca quedó claro si la muerte fue accidental, a partir de entonces fue un mártir para sus compañeros. Yo he conocido a Durruti de niño, era amigo de mi padre, tengo escritos sobre ello. Para mí, cuando era niño, Durruti era uno de mis héroes, o sea que no es vuelta. Tengo la historia muy simple. Cuando llega la defensa de Madrid, voy con mi padre, de la mano de mi padre, ahí a la calle Miguel Ángel, donde había un cuartel, y subo, y estaba allí Durruti rodeado, había venido a eso, y se quitó, después de hablar con mi padre, se quitó su pañuelo rojo y negro de CNT, me lo puso en el cuello, y me dice, para que seas tan buen luchador como tu padre. Lo cierto es que en Cataluña el Estado parecía haber desaparecido. Era imposible recibir refuerzos. Casi todas las tropas que constituían la guarnición estaban disueltas y el panorama era dominado por numerosos e incontrolables milicianos en armas. Cualquier acción efectiva parecía improbable, porque las municiones eran escasas. Gran parte del armamento quedó en la retaguardia empleado en tareas de control, y los oficiales republicanos no podían hacerse obedecer. La sublevación en zona republicana lo que provoca es el desmoronamiento, digamos, de las instituciones del Estado, y una creación y el surgimiento de una situación de mezcla de poderes de diverso tipo. Un poder legal, el republicano, que oficialmente más o menos respetan las milicias, pero son las milicias las que de alguna manera han acabado con la sublevación en la calle, y se han hecho con armas y tampoco, digamos, las entregan, y organizan sus propios comités de vigilancia, y dentro de esos comités de vigilancia y de control
control y de supuestas brigadas antifascistas, hay mucho delincuente común que se había puesto en la calle y que naturalmente utiliza esa situación de caos para robar, para el pillaje, ¿no? Y para, en fin, hacer todo tipo de barbaridades. En el campo rebelde, en cambio, el control militar evitó cualquier tipo de desorden, y hasta las estructuras milicianas, compuestas por falangistas y requetés, quedaron subordinadas a los militares profesionales. Cualquier desobediencia o indisciplina suponía el fusilamiento. Cuando en una zona manda Franco, manda el ejército, no manda nadie más. Y si alguien quiere más, se le llama al orden y ya está. En la zona republicana hay distintos proyectos democráticos, revolucionarios y en conflicto, ¿no? Y en conflicto. Por lo tanto, no hay esa unidad compacta. Pero también hay que decir que tampoco hay esa unidad compacta porque, entre otras cosas, la república es democrática hasta el final. Con todas las tragedias que pasan, sigue siendo pluripartidista hasta el final. Quiero decir que hay liberales, hay republicanos, hay demócratas, hay comunistas, socialistas, anarquistas. Los problemas principales de los sublevados eran la carencia de un mando único por la muerte del general José Sanjurjo, víctima de un accidente aeronáutico, y la imposibilidad, en los primeros días, de contar con las tropas africanas para plasmar una ofensiva a fondo contra Madrid. La defección de la Marina y de parte de la aviación impedía el paso del estrecho. Solo unos pocos contingentes moros y legionarios habían logrado llegar a Sevilla por vía aérea y en barco a algunos puertos en los primeros días después del alzamiento. El paso del estrecho comienza a producirse el mismo 19 de julio. El mismo 19 de julio en barcazas y en pequeños barcos empiezan a llegar pequeños contingentes al puerto de Algeciras, al puerto de algún otro puerto del estrecho, pues quizá a San Roque o a Tarifa y a Cádiz. Claro, ese paso del estrecho estaba obstruido por el grueso de la flota. En la zona republicana, las estructuras sindicales más importantes, la UGT y la CNT, crearon sus propias organizaciones armadas y diseñaron sus planes de defensa o de ataque sin coordinarlos necesariamente con el poder político. El caos y la anarquía caracterizaron esas primeras semanas. Pese a esa situación crítica, el gobierno logró tomar la iniciativa y atacar con éxito a varios grupos rebeldes en las cercanías de Madrid, y frenar la ofensiva del general Mola, que desde el norte enviaba sus columnas contra la capital de la República. Y son muchas las columnas que parten de la capital hasta el 12 de septiembre, son muchas, es muy activa el movimiento de columnas hasta someter el último pueblo de la provincia de Sevilla. Yo creo que los golpistas no contaban con esa oposición tan contundente, tan numantina, tan obstinada de las masas obreras y de las masas republicanas. En Toledo, la desesperada resistencia del coronel José Moscardó impidió a los republicanos, liderados por el general Riquelme, consolidar esa posición. No obstante, ante el ataque de la aviación y las numerosas fuerzas gubernamentales, los rebeldes debieron retroceder hasta el Alcázar. Los muros de la fortaleza cobijaron un gran número de personas, entre oficiales, guardias, civiles, soldados, voluntarios, mujeres y niños. Riquelme ordenó mantener el asedio del cuartel rebelde y marchar hacia el norte para aplastar a los alzados en Guadalajara. El 22 de julio, esa ciudad quedó en manos de los republicanos. Las fuerzas gubernamentales, bajo el mando del general José Riquelme y López Bagó y del coronel Ildefonso Puigdengolas Ponce de León, se fijaron como objetivo inmediato mantener el control en Guadalajara, Alcalá y Toledo, y dominar los puertos de la Sierra del Guadarrama, cercanos a Madrid, para establecer una fuerte contención al avance rebelde. Por su parte, las columnas nacionales pretendían también alcanzar los puertos, pero, de hecho, puesto que los republicanos llegaron primero,
optaron por marchar hacia los Altos Serranos. Mola organizó inicialmente 3 columnas. En Pamplona, la del coronel Alfonso Beorlegui Canet, que marchó hacia San Sebastián. En Valladolid, la del coronel Ricardo Serrador Santés, que se dirigió a Madrid, Alto de León. Y una tercera en Burgos, con el coronel Francisco García Escámez e Iniesta, que se encaminó a Madrid por Somosierra, tras una frustrada desviación hacia Guadalajara. La columna de Serrador se desplazó hasta el Alto de León, atacando a los republicanos que lo ocupaban. El combate fue feroz, y si bien los rebeldes tomaron el puerto, los gubernamentales solo retrocedieron un poco y mantuvieron posiciones defensivas. El teniente coronel Julio Mangada Rosenhorn encabezó una columna republicana, con la intención de situarse a las espaldas del coronel Serrador. Avanzó por tierras de Segovia y Ávila, y protagonizó un combate con un grupo falangista dirigido por uno de sus líderes más destacados, Onésimo Redondo, quien murió en la lucha. La columna de Mangada alcanzó finalmente Villacastín, desde donde trató de controlar la carretera del Alto de León a Valladolid, pero después, ante la falta de refuerzos, se replegó a posiciones propias. El frente de la Sierra de Guadarrama parecía estabilizarse, con el consiguiente fracaso para Mola, que vio frustrado su propósito de llegar a Madrid. Por otra parte, se vio obligado a ocuparse de los factores estratégicos que ponían en peligro su zona. El ejército republicano, diríamos que es un ejército que fue ganando progresivamente en capacidad. En capacidad se estructuró, fue asumiendo más la estructura de un ejército, frente a esa primera dinámica de las milicias. Y yo creo que hay unanimidad, especialmente entre los observadores militares. Diversas columnas republicanas habían partido de Bilbao y San Sebastián. Mola envió inmediatamente desde Pamplona una columna a las órdenes del coronel Beorlegui. Luego, por otro camino, dirigió hacia San Sebastián otras 2 columnas. También dispuso la defensa de Vitoria y la de Villarreal. Pero los republicanos, establecidos en Ochandiano más allá de Villarreal, le impidieron seguir avanzando. Los milicianos asturianos se concentraron alrededor de Oviedo y Gijón, que estaban controladas por los rebeldes. Mola dirigió hacia la región 3 columnas que mantuvieron con los republicanos varias batallas y escaramuzas de gran dureza en los montes, sin llegar a socorrer a los sitiados en Oviedo y Gijón. También en el norte, la situación se había estabilizado. A finales de julio, parecía que la única actividad militar de cierta importancia estaba en Andalucía. Queipo de Llano contaba allí con suficientes municiones y disponía de una fuerza mínima pero eficiente, de moros y legionarios, que habían podido llegar desde Marruecos a pesar del bloqueo republicano. Pudo asegurarse así la posición rebelde en Córdoba, Granada y Huelva. La situación cambió a fines de julio de 1936, cuando el general Francisco Franco obtuvo el respaldo de los gobiernos de Benito Mussolini en Italia y Adolfo Hitler en Alemania. Aviones y barcos de transporte de esos países proveyeron de pertrechos bélicos a los sublevados y posibilitaron el traslado de unidades enteras a Andalucía. Hitler no autorizó por el momento a sus aviones a efectuar bombardeos, pero Mussolini sí lo hizo con los suyos. El apoyo de Hitler y Mussolini fue un apoyo que efectivamente lo consiguió Franco a través de sus enviados a Hitler, que llegaron, se entrevistaron con él el día 25 de julio en Alemania, y a través de las relaciones que estableció en Tánger con diplomáticos italianos. La base de cómo se consiguió este acuerdo pues es relativamente complicada, porque estaba antes la idea de que ya estaba preparada de antemano la ayuda italiana y alemana. No es así, no había
Italia había ayudado a los conspiradores en otros momentos, pero no en ese. Primero fue el 25 de julio, esa misma noche, cuando los enviados por Franco a Alemania, a entrevistar con Hitler, esa misma noche Hitler decide ayudar pues, con unos cuantos aviones que serán muy importantes porque posibilitarán precisamente el paso del estrecho de las tropas de Marruecos. Y Mussolini, diríamos que tarda un poco más en decidirse. Se va decidiendo progresivamente del 25 al 28, sobre todo cuando se da cuenta que las potencias occidentales no van a reaccionar. O mejor dicho, cuando se da cuenta que las potencias occidentales ya están dejando aislada a la República. Y cuando se da cuenta, bueno, pues que mandando 12 aviones y algo más, él piensa que puede ser una ayuda decisiva y rápida. Entonces rápida se equivoca, claro. El 5 de agosto, un pequeño convoy naval compuesto por un mercante y 2 motonaves de pasajeros, protegido por un pequeño guardacostas y un cañonero, comenzó a cruzar el estrecho con 2.500 hombres, armas y municiones. El convoy fue descubierto por un destructor gubernamental que hubiera podido hundirlos a todos, pero el convoy logró llegar a Algeciras gracias a la decidida resistencia de la débil escolta y la disuasión de 3 trimotores italianos Savoia 81, que con sus ametralladoras y picados pusieron en fuga al buque republicano. La pequeña escaramuza fue considerada una gran victoria naval, y la propaganda prefirió silenciar el papel jugado por alemanes e italianos y aludir a la situación como el convoy de la victoria. Lo cierto es que en esta circunstancia solo fueron transportados 2.500 hombres. De hecho, el traslado de los efectivos marroquíes de una orilla a la otra fue, en cierta medida, confiado a los transportes aéreos alemanes e italianos. Pero los Junkers Ju-52 solo podían transportar 12 o 14 hombres en cada viaje, y los Savoia SA-81 no transportaban personas porque eran aviones de bombardeo y ataque a tierra. El paso del estrecho se produce gracias al puente aéreo con aviones alemanes, y gracias a la intervención de los aviones italianos, los bombarderos que dispersan a la flota republicana. Esto hace posible el paso del estrecho y esto es lo que permite la irrupción, efectivamente, de esa columna, también llamada la muerte, que prácticamente bueno, es un ejército preparado para el combate, que se va a enfrentar con milicias mal armadas, milicias que pueden resistir bien en una ciudad, pero no en un combate abierto. Y entonces, evidentemente, se convierte en una columna imparable, hasta el punto de que se piensa que el Madrid cae en octubre. Desde el paso del convoy de la Victoria, la navegación quedó expedita y así el grueso de las tropas pasó en barco. Además, los aviones no pudieron transportar artillería ni mucha carga. Sin embargo, la propaganda franquista exaltó la genialidad del primer puente aéreo de la historia. Ya sabemos cuál fue la operación, ¿no?, del 5 de agosto, mítica, pero no tan importante. Fue una operación en la que los golpistas hacen pasar un convoy, una expedición un poco más gruesa, un poco más importante. Y ese éxito es explotado por Franco, muy perspicaz en esos golpes de efecto. Este general tan joven y tan ambicioso, muy perspicaz, es aprovechado por Franco para trasladarse definitivamente a Sevilla. Con los refuerzos recibidos a partir del 5 de agosto, Queipo de Llano organizó 2 columnas que aparentemente apuntaban a consolidar el dominio sobre Andalucía, pero que en realidad tenían a Madrid como destino final. La ruta elegida, a través de Extremadura, era más larga
pero más segura, y preveía reunirse con las columnas de Mola en Cáceres y desde allí marchar sobre la capital. Fue la última acción importante de Queipo de Llano en ese escenario. El desembarco de Franco, con el grueso del ejército colonial y su renovado prestigio por haber obtenido ayuda extranjera, lo catapultó con rapidez al control operativo de ese frente, que se movía sin encontrar resistencia apreciable. El 7 de agosto, Franco estableció su cuartel general en Sevilla. El avance del ejército del sur, con los nuevos refuerzos, parecía imparable. En solo 4 días cubrió alrededor de 150 kilómetros. La pequeña resistencia de los campesinos no era significativa contra contingentes de tropas profesionales apoyadas por artillería y aviación. Creo que el ejército ese que vino de África, con la legión y los regulares, especialmente la legión, y los regulares eran muy buenos también, pues ganaron porque tenían que ganar, porque es que además en el ejército republicano, o rojo, que yo le llamo republicano rojo indistintamente, pues los jefes de las unidades pequeñas, de tipo compañía y tipo así, pues eran revolucionarios importantes, gente echada para adelante, gente violenta, gente dura, pero claro, una cosa es ser duro y otra cosa es saber. El oficio militar es un oficio como todo cualquiera que se aprende o no se hace bien. Y claro, pues esto no lo hicieron bien. Franco confió el mando de las columnas que marchaban hacia Madrid al teniente coronel Juan Yagüe. Mérida capituló el 11 de agosto y la ahora rebautizada Columna Madrid avanzó sobre Badajoz. La represión había sido frecuente en los dos bandos, que preferían no hacer prisioneros. Mérida no fue una excepción y los gubernamentales fueron fusilados. Badajoz estaba defendida por 500 soldados y miles de milicianos al mando del coronel Puigdengolas, que había reducido a los rebeldes en Alcalá y Guadalajara. El 14 comenzó el ataque que duró hasta el día siguiente. Fue una batalla sangrienta, librada con medios y tácticas primitivas, plena de heroísmo y con una enorme cantidad de bajas. Cuando los defensores se rindieron, el furor de los rebeldes provocó otra masacre. Todos los militares, profesionales leales al gobierno, fueron fusilados, al igual que muchos carabineros y milicianos. Algunos republicanos que habían huido a Portugal fueron entregados por el gobierno de ese país y también pasados por las armas. Resultó imposible inhumar tantos cadáveres y hubo que incinerar muchos de ellos en grandes piras tras el cementerio. La masacre de cientos de civiles fue acompañada de pillajes incontrolados. El escándalo se extendió a la prensa extranjera. Ante un periodista que le preguntaba por los fusilamientos, el general Yagüe no dudó en declarar: Pues claro que fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contra reloj? ¿Suponía que iba a dejarlos sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja? Yagüe, entonces coronel Yagüe, ha declarado después que él no podía dejar a su retaguardia miles de prisioneros, ¿no? Pues entra dentro de la táctica de aquellos militares africanistas. Entra dentro de la táctica de aquellos militares africanistas, eso y otras tácticas más retorcidas, no solamente en esos casos como el caso de Extremadura, en que quieren avanzar muy rápido, el no dejar prisioneros sino liquidarlos, a los prisioneros republicanos. Eso no fue tan generalizado. Las columnas aquí en Andalucía fueron bastante menos mortíferas y fue mucho más mortífera después la represión de retaguardia, la represión hecha ya por las nuevas autoridades, por la Falange, por la Guardia Civil ya en la zona sublevada, ¿no? Pero en las tácticas africanistas entraban esas medidas drásticas. Mola en sus directivas lo había dicho: castigos contundentes, inexorables. Eso quiere decir muerte, eso quiere decir asesinato, eso quiere decir fusilamientos. En la zona franquista era un poco el sembrar el terror
para que no pudiera la gente reaccionar. Si es que el terror duró en España hasta el año 60. La gente que había sido republicana en España en el fondo no se movía por el miedo. Tuvo que venir otra generación para que fuera antifranquista. Una juventud, los hijos de esos. O sea, sembrar el terror para no poder, que no reaccionara al enemigo. O sea, se queda en terror. Lo de Badajoz y lo de Sevilla. En Sevilla, en Triana se fusilaba a diestro y siniestro, porque entonces era el barrio obrero. La caída de Badajoz ensombreció el ánimo republicano. Las columnas de Mola amenazaban desde la sierra de Guadarrama y ahora el ejército marroquí iniciaba su ofensiva hacia el valle del río Tajo. Se decidió cerrarle el paso en Talavera, un punto en el que el terreno accidentado permitía trazar una defensa apropiada. La situación para los rebeldes también era favorable en el norte, pero la resistencia solo fue quebrada en Irún, después de durísimos combates. Sin embargo, en Asturias, las columnas de Mola, ante la férrea voluntad de combate de los milicianos, no pudieron auxiliar a los rebeldes atrincherados en el cuartel de Simancas, en Gijón, posición que el coronel Antonio Pinilla Barceló defendió hasta el último hombre. Mola se reunió con Franco en Sevilla el 13 de agosto y decidieron un plan de operaciones en el norte. Acordaron que, para aislar a las fuerzas republicanas, debía tomarse Irún y después avanzar hacia San Sebastián. Los rebeldes fueron detenidos una y otra vez en Guipúzcoa. La posición clave de los republicanos en Irún era el fuerte de San Marcial. Los atacantes comenzaron su asalto el 26 de agosto apoyados por artillería, aviación y legionarios. La batalla fue el enfrentamiento más duro ocurrido hasta entonces. Duró hasta el 2 de septiembre ininterrumpidamente, tanto de día como de noche. Finalmente, las fuerzas rebeldes, bajo la dirección del coronel Beorlegui, tomaron la fortificación. Gran parte de la población civil huyó hacia el cercano territorio francés. Desde principios de agosto, el gobierno republicano se abocó seriamente a organizar un ejército capaz de enfrentar la amenaza rebelde, pero el presidente del Consejo de Ministros, José Giral, chocó con la realidad de la escasa representatividad de la coalición que encabezaba. Las estructuras de milicianos no estaban muy convencidas de dejarse conducir por los pocos cuadros de oficiales profesionales confiables que quedaban. Además, eran proclives a responder primero a las estrategias de sus partidos o sindicatos antes que a las necesidades de un gobierno que solo tenía influencia sobre el centro de España. A pesar de que la formación de batallones de voluntarios fue decretada el 2 de agosto, hasta septiembre no se formaron los primeros. Esas milicias se forman sobre todo a raíz del golpe. Se forman y cobran tal importancia porque la propia República, el propio gobierno de la República, disuelve legalmente y por decreto los regimientos militares. ¿Por qué? Por desconfianza hacia los militares profesionales. Probablemente esa medida pues también debilita, porque quizá debía haberse apoyado más el gobierno en los militares profesionales, pero claro, también hay que comprender que los que se han sublevado son militares y que sospechan que si mantienen a los regimientos con esos mandos pueden sublevarse también en la retaguardia republicana. El 16 de agosto, el poeta Federico García Lorca, que estaba en la casa de un amigo, el también poeta Luis Rosales en Granada, fue detenido por un grupo falangista. Rosales, partidario del alzamiento, trató de interceder ante el comandante José Valdés, que ejercía de gobernador civil en Granada, pero García Lorca fue fusilado en un barranco de Biznar el 19 de agosto. En esos días, los republicanos, bajo la dirección del capitán Alberto Bayo Guiraut, desembarcaron en Mallorca y, a pesar de contar con la ventaja de la sorpresa y con superioridad militar, no pudieron dominar la situación, víctimas de su propio desorden. A fines de mes habían perdido capacidad ofensiva y permanecían cerca del litoral, al amparo de los cañones de sus barcos, mientras que los rebeldes eran, por su parte, incapaces de expulsarlos. La situación en las islas parecía ser un empate. El general Miaja
había concentrado cerca de Córdoba fuerzas procedentes de Levante y campesinos armados que se añadieron por el camino a la ciudad. Hacia el 20 de agosto, un destacamento de esas fuerzas, la columna dirigida por el comandante Pérez Salas, emprendió la marcha contra Córdoba. Estaba a 14 kilómetros cuando fue atacada por la aviación italiana. Si bien los gubernamentales no se retiraron, las numerosas bajas y la confusión de los sobrevivientes impidieron la conquista de la ciudad. A la imposibilidad de trazar una estrategia militar coherente, se sumó para Giral el rotundo fracaso diplomático que significó la negativa de Francia y Gran Bretaña a ayudar a la República. Solo México, por iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, hizo llegar armas al gobierno español. La comunidad internacional se limitó a expresar su solidaridad, pero en general se plegó a la actitud británica y francesa de no intervenir en el conflicto para evitar enfrentamientos con Hitler. Al fin y al cabo, la guerra civil española es una manifestación de una guerra civil latente en toda Europa, que estallará definitivamente con la guerra mundial, ¿no? Y luego, los franceses, el gobierno francés sabe muy bien que si por ayudar a la República tiene problemas con Italia y Alemania, el Reino Unido en esto no le va a apoyar. Lo sabe muy bien porque, entre otras cosas, se le ha dicho. Se le ha dicho por parte de los ingleses. No es que le hayan dicho, no intervengáis, pero sí que le han dicho, bueno, si intervenís ya os apañaréis. Y claro, para Francia es muy importante la alianza con el Reino Unido porque tiene Alemania, la Alemania de Hitler al lado. Entonces, la clave de Inglaterra, no la clave del Reino Unido, es un gobierno conservador. Desde el punto de vista político, ellos declaran la más estricta neutralidad, pero ellos quieren que ganen los sublevados. Ellos quieren que ganen los sublevados. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la legalidad internacional ellos no pueden manifestar esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantean? Bueno, embargo unilateral de armas para España, lo cual significa castigar al gobierno legal, porque lo pone en el mismo plano que a los sublevados, y incentivar pues, las políticas de neutralidad. Se montará el comité de no intervención enseguida, por iniciativa francesa, asumir la no intervención, pero al principio con una clara voluntad, bueno, si ganan los insurgentes y cuanto antes mucho mejor. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno francés, Yvon Delbos, hizo llegar el 15 de agosto de 1936 una nota al embajador de Gran Bretaña en París, Sir George Clerk, definiendo la posición francesa que coincidía básicamente con la británica. El gobierno francés, deplorando los trágicos acontecimientos de que es teatro España, decidido a abstenerse rigurosamente de cualquier injerencia directa o indirecta en los asuntos internos de ese país, y animado de la voluntad de evitar cualquier complicación perjudicial al mantenimiento de las buenas relaciones entre los pueblos, prohíbe, en lo que le concierne, la exportación directa o indirecta, la reexportación y el tránsito con destino a España, posesiones españolas y zona española de Marruecos, de todas las armas, municiones y material de guerra, así como de todas las aeronaves montadas o desmontadas y de toda nave de guerra. El pacto de no intervención fue suscrito por Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. No obstante ello, no significó ningún cambio en la política instrumentada por Hitler y Mussolini. Mientras los rebeldes recibían gasolina norteamericana y material bélico alemán e italiano en abundancia, como así también asesores y pilotos, los republicanos carecieron de pertrechos suficientes y la obsolescencia de su armamento se hizo sentir en el campo de batalla. Esto fue particularmente evidente en el aire. La aviación republicana dominó el espacio aéreo solo hasta que aparatos alemanes e italianos entraron en acción en forma masiva. Madrid ya no pudo dormir tranquilo. Yo diría una cosa que a veces no se subraya con la fuerza necesaria. Realmente la Italia fascista le hizo la guerra a la República. No fue solo, o no hablamos solo de una ayuda militar.
De hecho, la Italia fascista estuvo en guerra con la República. Enviaba ayuda directa a Franco, tenía sus propios cuerpos de ejércitos, divisiones italianas en España que actuaban como ejército aliado. Decidía, a veces unilateralmente, bombardear las ciudades españolas, a veces unilateralmente. No es que ceda submarinos o barcos a la escuadra franquista, que sí que lo hace. Es que en el verano de 1937 se dedica a hundir barcos, hasta 30, creo son 20 son objeto de ataques, en pleno Mediterráneo, no ya en las costas españolas. Buques soviéticos, británicos incluso. ¿Para qué? Para bloquear la llegada de armas soviéticas a España, pero en pleno Mediterráneo, ¿no? En pleno mar abierto, diríamos. El 25 de agosto, el general Franco hizo pública una proclama amenazando a los ciudadanos de Madrid. Sabed, madrileños, que cuanto mayor sea el obstáculo, más duro será por nuestra parte el castigo. La mujer, en realidad, fue, sobre todo en Madrid, la que animó, aunque hay muchas fotografías, muchos actos que sale la mujer con mosquetones, con fusiles. Yo creo que más fue el apoyo moral que dio a los combatientes. Hay que tener en cuenta que entonces la mujer no era la mujer de ahora, que se habla para el ejército y todo. Era un apoyo pues, en los servicios, en sanidad, en Montreal. Pero en la zona republicana el apoyo moral fue muy grande de la mujer. Yo creo que incluso hubo mujeres que actuaron, pero en los primeros momentos, cuando supliendo a hombres que caían, porque en Madrid hay una cosa curiosa que yo oí hace poco, que había gente que iba al frente sin armamento, esperando que cayera alguien para coger su armamento, en la defensa de Madrid. O sea, ya está dicho todo con eso, vamos. No había material para todo el mundo, en la primera fase. Al día siguiente, Franco trasladó su cuartel general a Cáceres, zona que hasta ese momento había estado bajo el control de Mola, para estar más cerca de las operaciones. El desplazamiento de Franco no tenía solo motivaciones militares, sino que buscaba modificar el equilibrio político de los rebeldes, extendiendo su influencia a expensas de Mola. El 27 y el 28 de agosto, los Junkers Ju-52 bombardearon por primera vez en la historia una ciudad, Madrid. 4 días antes, habían atacado el aeródromo de Getafe, al sur de la capital española, y la conmoción resultante provocó otra tragedia. Los aviones de bombardeo enemigo, cuando bombardeaban Madrid, ¿qué hacían? Pues cuando ya casi a la hora de cenar, que venía la oscuridad, venía pues la aviación enemiga a bombardear y caían las bombas donde caían. Precisamente yo de esto he escrito una cosa que lo he publicado, una anécdota, que durante esta época había una escuadrilla que tenía un radar que era un perro, que el perro con la anticipación de 2 minutos detectaba que la aviación enemiga venía, que daba suficiente tiempo a la gente a bajar a un refugio, pero bombardeaban igual, porque a aquella hora ya no despegaba ningún avión. Casi en forma simultánea, con el inicio del bombardeo de Madrid, se produjo un incendio en la cárcel Modelo, donde estaban detenidos alrededor de 3.000 presos políticos. Se corrió el rumor de que había sido un motín y la multitud madrileña aclamó venganza. En los días siguientes, 80 de los rebeldes detenidos fueron ejecutados como represalia. El gobierno republicano tomó en esos días una medida que será durante años fruto de una interminable polémica. Las reservas en oro de la República fueron llevadas a la base naval de Cartagena. Desde allí,
una parte menor fue mandada a Francia y el resto fue enviado a Moscú para financiar la ayuda rusa que equilibraría la situación militar en el futuro inmediato. Esa decisión fue denunciada por los rebeldes, que vieron en ella una ocasión publicitaria importante. El presidente de la Junta de Defensa Nacional, Miguel Cabanillas, declaró el 25 de agosto: interesa a esta Junta, en el orden moral, destacar una vez más el escándalo que ante la conciencia universal ha producido la salida del oro del Banco de España, decretada por el mal llamado Gobierno de Madrid. Al mismo tiempo que comenzaba el bombardeo de la capital, Yagüe incrementó la fuerza de sus columnas con nuevos refuerzos llegados de Marruecos, dirigiéndose a Talavera y encontrando en el camino fuerte resistencia republicana. La batalla por la ciudad duró desde el 1 al 3 de septiembre y concluyó con la victoria de los rebeldes. La imposibilidad de las fuerzas republicanas para frenar el avance rebelde en Talavera provocó el derrumbe del gobierno de Giral, que dimitió. Como presidente de la República, Azaña había sostenido cuanto pudo a Giral, que era militante de su mismo partido, pero se imponía un gobierno capaz de dirigir a las milicias. Encargó entonces, el 4 de septiembre, la formación de un nuevo gobierno al dirigente socialista Francisco Largo Caballero. El 5 de septiembre, Largo Caballero asumió sus funciones como presidente del Consejo de Ministros. En esa ocasión, definió sus prioridades. El programa ministerial se cifra esencialmente en el firme propósito de adelantar el triunfo sobre la rebelión, coordinando los esfuerzos del pueblo mediante la debida unidad de acción, a fin de hacerlos más provechosos. A ello se subordinan cualesquiera otros intereses políticos, dando de lado a diferencias ideológicas, puesto que de momento no puede existir otro afán que el de asegurar el aplastamiento de la insurrección. El flamante presidente del Consejo de Ministros tendría que hacerse cargo de la defensa de una Madrid seriamente amenazada. De hecho, el 6 de septiembre se conoció una nueva proclama de Franco, nada tranquilizadora. Madrileños, el día de vuestra libertad está muy próximo. Si queréis salvar la vida y evitaros perjuicios irreparables, entregaos sin condiciones a nuestra generosidad. En el próximo capítulo, la batalla por Madrid. Franco demora el ataque para liberar Toledo y asumir el mando supremo de los rebeldes. El gobierno de Largo Caballero abandona la capital, mientras el general Miaja y el coronel Rojo planifican la defensa. Madrid resiste los ataques rebeldes y logra repeler las ofensivas destinadas a aislarla del resto de España. En el capítulo anterior, el Frente Popular y la conspiración contra la República. El Frente Popular gana ajustadamente las elecciones y retorna al gobierno. La conspiración militar se acelera y crece la tensión social y política. El asesinato del dirigente falangista José Calvo Sotelo provoca el pronunciamiento militar del 18 de julio de 1936. España queda dividida en dos. Comienza la Guerra Civil.
adelantar la ejecución del golpe. Para colmo, el fracaso de la rebelión en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia alteró los planes de los conjurados. Mola envió 2 columnas hacia la capital española, una desde Valladolid y otra desde Pamplona. El control de Madrid era fundamental para lo que imaginaban como un rápido descabezamiento del gobierno y una represión enérgica de cualquier resistencia. El problema inmediato se centró en tratar de que el grueso de las tropas coloniales, eventualmente aisladas en Marruecos, pasaran a la península, consolidaran la situación del general Gonzalo Queipo de Llano en Andalucía y atacaran Madrid por el sur, mientras Mola lo hacía por el norte. Enrique Lister Forján, militante comunista, voluntario de las milicias populares, conductor de la 11 División y luego del 5º Cuerpo de Ejército, ha expresado: los políticos de los diferentes gobiernos y aceptando agradecidos su heroica cooperación. El ejército español, en 1936, era pobre en equipamiento y sus conocimientos técnicos continuaban fijados en la primitiva guerra del Rif. Su núcleo de choque más importante eran las tropas asentadas en Marruecos, acostumbradas a la guerra colonial contra adversarios mal armados y peor organizados, aunque maniobreros. Tanto gubernamentales como rebeldes se desplegaban en general en columnas que presentaban una línea de tiradores sin reservas para contraatacar cuando se rompía el frente, lo que los hacía susceptibles de verse envueltos ante cualquier penetración del enemigo. Los republicanos dejaron intacto el ejército con sus mandos fascistas, dejaron intacta la tierra en manos de los terratenientes, dejaron intacto el poder de la Iglesia. Ellos tienen una tremenda responsabilidad en que se haya producido la sublevación. El proyecto de los conspiradores de descabezar a la República con un golpe súbito y coordinado había fallado. Pero los republicanos tampoco tenían el control de la situación. Ante los bandos en pugna se abría el abismo de la guerra civil, y el gobierno veía claramente que su única esperanza residía en el respaldo de los sectores populares. Por eso, el presidente de la República, Manuel Azaña, afirmó el 20 de julio de 1936. Es propósito del gobierno mantener firmemente, sin vacilaciones ni desmayos, la defensa del régimen republicano, apoyándose en el pueblo, que con tanto calor le presta su adhesión. La guerra de las columnas. El pronunciamiento del 18 de julio de 1936 fracturó España en 2 mitades irreconciliables y con una paridad de fuerzas que hizo inevitable la guerra civil. El levantamiento militar planificado con paciencia por el general Emilio Mola desde Navarra no estaba del todo articulado, pero la guarnición de Melilla en África se sublevó sorpresivamente para evitar un inesperado registro policial que amenazaba con descubrir un depósito de armas clandestino, y esa circunstancia obligó a